¿Qué onda, amigos? Pues estamos nuevamente aquí en su programa Tomando Conciencia. Nosotros ya aquí tenemos nuestra chelita. ¿Me lo acaba? Y pues hoy estamos nosotros tres nada más y vamos a hablar un tema que creo que es interesante e importante, ¿no? Pues vamos a estar hablando de restauración ecológica y pues con ello también vamos a hablar un poco de reforestación, ¿no? Como las dos partes que pueden existir. Sí, que justo actualmente se ve mucho, ¿no? Todas estas campañas de reforestaciones y todo eso, de que hay que cuidar el ambiente, que creo que se tuvo que iniciar desde hace mucho tiempo y hoy actualmente creo que lo hacen más estas campañas, pero comúnmente no lo hacen de la forma adecuada, ¿no? Se van por otras vertientes. A lo mejor no saben que lo están haciendo mal, porque la intención la tienen, yo creo que es algo bueno, ¿no? Claro, que tengan es una de las ese mejores ímpetu. acciones, ¿no? Que en teoría se pueden llevar, ¿no? O sea, la Sí. gente de verdad quiere ayudar y pues sí falta quizás un poco de información porque creo que su ayuda, su intención es genuina, Sí. pero pues de pronto tienen algunos problemas, como te digo, falta de información. Que yo creo que ahí es más con las personas que lo organizan, ¿no? Claro. Con la persona que Sí, va claro, a o llevar sea, porque apoyar. tú como entusiasta del ambientalismo vas a dar tu mejor esfuerzo y pues no estás a lo mejor preguntando, oye, ¿y esa especie sí es nativa o qué pedo? Tú vas, la plantas y pues te sientes bonito en tu corazoncito. Sí, y es que luego, igual ya a veces no preguntan, ¿no? Esta es nativa porque justo desde que comienzan a promocionar las campañas se van a plantar tantas especies nativas, ¿no? Y pues bueno, ya las personas que justo apoyan a estas campañas, pues no, son nativas, va. No sé, ya no preguntan o ya no investigan más allá porque ellos asumen que los que están haciendo las campañas saben lo que es nativo y asumen que lo están haciendo bien, ¿no? Que están plantando las especies ideales. Pues vamos a dejar que vayan por su chelita, ¿no? Así es, amigos, ya les dimos una introducción, entonces vayan por una chelita y ahorita nos vemos aquí. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a darle. Ya dimos o dieron aquí una pequeña introducción de pues cómo, pues ya empezaron o ya empezamos con la parte de reforestación, ¿no? Como ven si le seguimos como por esa parte. Pues yo creo que ya dijeron una parte importante o una parte positiva, ¿no? De lo que puede ser la reforestación, esa intención que se tiene para hacer algo, ¿no? En pro del ambiente. Claro. Pero también hay sus cosas negativas, ¿no? Como decían, la falta de información y la coordinación que se puede tener que pueda ser mala, ¿no? Entonces, pues ¿cuáles más podrían ser como esas partes negativas o ya más a fondo? Pues en cuestión de reforestación yo creo que tiene que ver mucho principalmente con lo que acabas de decir, con la organización, con la logística como tal incluso de las plantaciones, de la reforestación y con la información, que en este caso por ejemplo pues quienes toman decisiones, quienes están promoviendo las campañas de reforestación son quienes deben pues si no deberían, lo mejor sería que fueran expertos, ¿no? Que sean biólogos, que sean ingenieros forestales, no sé. Pero, bueno. Sí. Pero si no lo eres, yo creo que tienes pues toda la obligación y la oportunidad de acercarte con un biólogo, con un ingeniero forestal y decirle, oye, pues me tocó, ¿no? Por cualquier pues a lo mejor hasta porque lo invitan nada más a ser parte de la Secretaría de Medio Ambiente o depende, ¿no? Cómo se llame en cualquier estado, municipio, región, puedes acercarse con una persona que sí sepa y pues llevar a cabo estas acciones de una mejor manera, ¿no? Creo que lo ideal, por supuesto, creo que sí sería que la persona esté pues encargada, la persona encargada esté capacitada técnicamente y todo, o sea, que tenga formación de ese caso. Que justo, bueno, ahorita decías de que lo ideal es de que fuera, por ejemplo, biólogos, ¿no? Ingenieros forestales, pero al menos luego, o sea, sí hay personas que realizan este tipo de actividades, son biólogos, pero también, como hemos dicho en varios de los programas, a un biólogo, pues puede especializarse en animales, en bacterias, en otras cosas. Te digo, tendría que ser un biólogo que esté
botánica, pero yo creo que no necesariamente sea botánico. Digo, ya de entrada, al saber, bueno, al ser biólogo, la persona debe de saber en qué punto está. Y bueno, yo trabajé bacterias, no sé cómo hacerlo. Mi amigo tal, o conozco a tal persona que es botánico, oye, asesórame, ¿no? Aunque no sea realmente botánico, sea biólogo, porque no sea botánico, pero mínimo sabe o conoce de personas que trabajan con plantas y puede pedir asesoramiento. También, por ejemplo, las universidades en este caso, pues creo que una de las cosas que tienen una universidad es que están al servicio del pueblo, ¿no? Sí, o sea, no de la solamente están ciudadanía. para generar información y todo eso. Entonces creo que cualquier autoridad en este sentido podría acercarse sin pedos a una universidad y preguntarle, oye, asesórame para esto, Sí. y pues haría un mejor, Digo, o sea, que chamba, ¿no? en primera instancia, pues, que se acerquen, oye, quieren hacer tal cosa, pues, me ofrezco para darles asesoría, ¿no? Sin costo o lo que gusten. Pero, y bueno, ya dependerá de la secretaría o de la dependencia que lo esté armando, decir, órale, la aceptamos o para allá, ¿no? O sea, ahí ya sería bronca de ellos. Como lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, en este caso, pues tú das, bueno, si te contrataran a ti, tú das solamente esa información y como dices, ¿no? Ya esta persona se encargará de decidir si acepta tu información, si la aplica o si dice, no, pues no la vamos a hacer casa en China, ¿no? Y vamos a hacer nuestra carrera como siempre. Porque además está como esa parte, ¿no? Que tú puedes ser experto, especialista y puedes entregar un proyecto muy chingón y decir, güey, pues desde mi punto de vista como especialista, lo que tienes que hacer es esto. Ajá. Pero ya como dicen, las personas que toman decisiones van a decir, bueno, pero ¿dónde puedo conseguir? En el caso de reforestación, ¿dónde voy a conseguir esto que me dices que puede ser factible para plantar, ¿no? Porque esa es otra parte. Y es que justo, yo creo que va relacionado con lo que dices. O sea, a veces nosotros sí como botánicos que conocemos parte de la flora nativa, al menos de esta parte de Morelos, puedo decir, planta, no sé, ¿qué te parece? Una especie nativa que igual, por ejemplo, la matarrata, la gliricidia, pero o sea, no es una especie que produzca en viveros o que sea fácil de conseguir, ¿no? Entonces, creo que también es otra de las, de las broncas ahí. El trabajo del biólogo en este caso va desde ahí, desde ir a los invernaderos, a los viveros, a proponer, ¿no? O sea, hacer el estudio regional, quizás hasta por municipios, y entonces, si este es un vivero forestal, que está produciendo plantas para reforestación, decir, sabes que mejor produce estas plantas de esta especie. Dale una listita, ¿no? Estas, ¿no? Estas son nativas. E información, ¿no? O sea, la lista, porque también es una chamba, ¿no? Para ellos, porque también van a decir, güey, pues yo conozco de jacarandas, porque si bien es cierto que muchos viveristas son conocedores totalmente de un chingo de plantas, pero muchas veces estas que son más locales quedan como en segundo plano, ¿no? Entonces sí, como dar la lista y aparte uno como biólogo, como encargado de determinado proyecto, decir, güey, pues te propongo esto y yo te puedo conseguir semillas o yo te puedo conseguir esquejes o lo que sea, ¿no? Como se pueda reproducir esa planta. Y como dices, es un trabajo que debe de ser no solamente ya al momento de la plantación o la reforestación, sino que va todavía, tiene trasfondo, ¿no? Como que, pues sí, incluso si no es con los viveristas locales o como estos viveros que producen para viveros forestales, pues que se empiece a armar este tipo de proyectos, ¿no? Porque si pueden decir hay 5 viveros forestales en México, no sé cuántos hay, pero pues si ese es el problema, ¿por qué no proponer o invertir en hacer crecer esa parte, ¿no? De que haya más viveros forestales y que se produzcan plantas nativas de diferentes principalmente regiones. en esos, ¿no? Forestales, que son justo los que se ocupan para la reforestación. Sí, o sea, igual no necesitas reproducir todas las especies de árboles, por ejemplo, de una región, pero quizás los más representativos, digamos importantes, supongo entre comillas, porque pues todos son importantes, pero hay unos que dominan, por ejemplo, los paisajes y todo esto. Y yo digo que también dentro de los nativos, en cuestiones urbanas, en cuestiones de zonas urbanas, pues, yo creo que hay dos factores que influyen mucho. Uno que la copa, que sombra, y lo bonito, ¿no? Que sea bonito, porque también hay especies nativas que luego cualquier persona va a ver, esa planta no tiene ningún chiste, ¿para qué la voy a sembrar, no? Justo aquí yo creo que empieza a haber esta
separadas, pero sí hay una diferencia un poquito en eso, ¿no? O sea, porque creo que la restauración, que a ver, Panchi, recuérdanos qué es la restauración. Pues en términos generales, a ver si no la cago como siempre. Podría decir que es como la acción de hacer que un ecosistema vuelva a su estado natural, ¿no? A como estaba antes de la perturbación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a través de la reforestación quizás en algunos casos sí se pudiera hacer, pero por ejemplo, justamente si tienes en tu vivero forestal todas las especies que estaban actualmente, ¿no? Porque si no, no lo vas a lograr. O sea, por lo que yo ahorita les entiendo, ya la verdad no sé mucho sobre esto, pero por lo que comentan ustedes ahorita, o sea, la reforestación no es sinónimo de restauración. No. Y justo creo yo que en la mayoría de las veces se cree eso. Que si vas a reforestar, estás restaurando, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que sí, es parte importante, ¿no? Que las personas sepan esto. Y por ejemplo, tú ahorita mencionabas en la parte de las ciudades, creo que en la ciudad no habría tanto problema en que plantes un árbol nada más porque es bonito. ¿no? Como dices, en la ciudad sí ya te vas un poco más por la ciudades, pompa, por el crecimiento, ¿no? estética, la belleza de las flores, de las hojas, todo esto. Y aunque, como ya lo comentábamos en algún programa pasado, justamente de especies exóticas, en la ciudad, quizás lo ideal sí sería también que estuviera arbolada con especies nativas, pero los servicios ecosistémicos al final también nos brindan las especies exóticas, ¿no? Entonces, que tengas por ahí unas jacarandas, unos tulipanes africanos, tu jardincito te gusta, tabachines. Yo creo que en la ciudad no hay problema, ahí sí puedes los tabachines y las sí casodeas, sí, el claro. tulipán, o sea, cómo los ocupan los ficus, para ¿no? sombra y para pues, la verdad están tan bonitos, ¿no? Los Yo caninos. creo que ahí sí puedes prescindir totalmente de lo que te diga un biólogo, o sea, claro, también con un poco de planeación, claro. ¿no? Sí. Digo, ya si de verdad eres purista en ese sentido, sí, pues recomendaríamos que fueran especies nativas. Que hay muchas muy bonitas. O sea, Los ficus. Hay ficus nativos que yo digo, güey, o sea, este pinche ficus asiático. El petiolaris. Uno de los árboles para mí más bonitos. Yo creo que no le piden nada a un laurel de la India, yo creo que a los ficus elástica no les piden nada. No le pide nada y está más bonito para mí. Y es nativo. nativo. O sea, entonces, un plus todavía. Ajá, creo que ahí sí habría que hacer un poco, quizás de educación ambiental. Justo eso es lo que quería comentar, que creo que ahí ya nos compete más a nosotros como biólogos, en este caso botánicos, esta parte de la difusión y divulgación de esas especies. Digo, porque igual podemos tener datos de especies que son exóticas, pero pues al menos para el conocimiento de la flora nativa. Pero para que no se nos enoje Panchi, pues vamos a decir que también las exóticas son también, importantes. Pues creo que sería importante en esta parte difundir las dos partes, ¿no? Como decir, no solo las nativas, sino también decir estas, o sea, para que tengan ya en mente las personas que estén pensando en plantar un árbol. Es que también esta parte la quería mencionar justamente porque hay que separar ya entonces los ambientes perturbados en ciudades y los ambientes que están perturbados en áreas naturales. O sea, en donde yo creo que la mejor opción sí es la restauración, que de hecho se puede hacer a través de reforestación en algunos casos. Pero el problema aquí que vemos, que hemos visto a lo largo de mucho tiempo en el grupo donde estamos y que nos ha tocado ver también, es que la reforestación, como se hace en México, pues no está tan chido, ¿no? Como que, de hecho no funciona. No funciona la verdad, así como tal, no funciona para nada y solamente es dinero mal invertido. Ajá. Y aquí también, por ejemplo, hablamos de quienes están haciendo las campañas, que deben informarse con gente que les sabe a esto. Digo, porque realmente no está mal la idea, pero no está bien como lo plantean, ¿no? Pero es por eso, por la falta de... O sea, los problemas en la logística, en la aplicación de estos programas recae en esta falta de información, porque no solamente es el hecho de plantar incluso especies exóticas, ¿no? Que de hecho se hizo, no sé si recuerdan casos de plantaciones
que se hicieron en los años 80 con jacarandas, con eucaliptos, o sea, porque, y volvemos a lo mismo, eran acciones que creo que tenían que eran genuinas. Pues actualmente los árboles frutales y maderables. Ajá, Sí, claro. Cuando estamos viviendo sembrando vida, ¿no? Sí. En los 80 fue después de toda esta madre que pasó de la Revolución Verde, que se Ajá. llamó, ¿no? O sea, como todo ese desmadre que hubo interés, entre comillas, Ajá. por cuidar, que no Y para por nada supuesto, fue o sea, de esa línea. Yo, o sea, creo que el interés de muchos sí fue genuino, pero pues justamente no había esta información quizás, o no se consultó, y se empezaron a plantar estas. Y yo creo que biólogos sabemos muchos, güey. Sí. Por lo menos aquí en Morelos sabemos muchos biólogos que digo, tienen al menos las bases como para saber Bueno, cómo hacerlo, ¿no? También, ¿Cómo no acercarse? sé qué porcentaje de esos biólogos sean botánicos también. No, Creo que pero eso digo, está- yo creo que en primera instancia al ser un biólogo, Bueno, que claro, sales como biólogo sí, general, sí. dices, bueno, yo no soy Claro. botánico, me acuerdo que este camarada trabajó, claro, Pero es que ¿no? en ese sentido, cualquier, o sea, Para cualquier aunque- persona, ¿no? aunque, Digamos. aunque un abogado entrara Sí. al área ambiental porque lo invitó su compadre No pasa casi. No, pero, o sea, en otro país, Ajá, no sí, pasa, ¿no? pero tú dices un biólogo, administrador, o lo que sea, pero yo creo que recae más en los que son biólogos. Sí, porque además, Formación. o sea, como... Más ya- bien yo creo que recae más o sea, en una persona que no sea porque te asumes como alguien que no conoce del tema y, güey, tienes que ir, o sea, si yo no sé de derecho, o sea, no digo, soy biólogo y voy a hacer una buena chamba litigando, güey, no, voy a ir con un cabrón que sepa de derecho porque yo me asumo como una persona que no sabe de derecho, güey. sí, Entonces sí. creo que sí, Yo tengo esa responsabilidad de buscar a alguien retomando que como la sepa. idea que dice el chino, o sea, siento que en general, ¿no? Tal vez los que son biólogos más que se dedicaron a lo mejor a microorganismos y demás, puede que sea un poco más complicado, tal vez, aunque tuvimos todas las mismas bases hasta cierto punto, pero no sé, una persona, un biólogo que se dedica a peces o a mamíferos o lo que sea, y que diga, bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar si introduzco especies exóticas de plantas a este ecosistema, ¿no? Pero, bueno, esto que pasa con mi grupo de estudio, sean aves, lo que sea, Claro, afecta al ajá. ecosistema, pues entonces seguramente que en plantas no va a ser tan diferente, ¿no? Entonces ahí Sí, como la chamba de un, porque al como dices, final, como sí, alguien que se formó como es biólogo. más que biólogo, quizás tener bases hasta como ecológicas, También. que es donde, o sea, si tú te dedicas a peces y sabes que, por ejemplo, el limpiavidrios está haciendo un cagadero en el Amacuzac porque se liberaron especies, individuos de esta especie ahí, pues yo creo que tienes como la capacidad de decir, bueno, es que la jacaranda no es nativa de México, entonces, ¿qué tal si pasa lo mismo con, que Al está menos pasando con eso? ya Creo que por lo menos tienes la asumes, idea, ¿no? ajá, Como que dices, y ya- podría pasar eso. ajá, ¿no? y ya por lo menos dices, aguanta, deja consulto con un experto, Sí. ¿no? Sí. Pero pues a veces ni eso pasa, ¿no? Hasta los biólogos No. dicen, huevos, puto, y hacen su Yo cagadero. creo que no siempre, pero creo que en muchas ocasiones se va más como de ponerse la capa, como de que, sí, yo lo estoy haciendo y yo estoy ayudando, ¿no? O sea, y realmente creo que al final de cuentas todos, o en su mayoría, estamos para lo mismo, ¿no? Para contribuir al menos Claro. en la conservación y digo, a lo mejor yo estoy bien, güey, en esos temas, no pierdo nada si le digo, oye, Pachito, ayúdame, güey, yo no sé. Y al final de cuentas creo que, pues, Pachito me ayuda, no, yo me moví, pero la neta Es que lo hizo al fue final Pachito, yo ¿no? creo que Yo creo en que ese eso le cuesta sentido- mucho a la banda. Es que en ese sentido, fíjate que yo pensaría que si yo tengo un cargo de ese tipo y estoy bien pendejo, voy con Panchito y le digo, oye, ayúdame, güey, te pago, cabrón. Al final es mi nombre el que va a Sí, salir, claro. güey, no tengo por Ya qué. ni que Ajá. les des reconocimiento, porque no, te están pagando, te Ajá. contrataron para Digo, eso, güey. y por supuesto en el informe técnico y todo Ajá. esto, pues Sí, sí, ya, pues, sí, sí pone ¿no? su nombre, ¿no? Y todo el pedo, y le das su constancia y ya le pagaste y todo el pedo. Pero al final, cuando se hace la reforestación o cualquier acción ambiental, en este caso, creo que es como ya sale, ¿no? Y el pinche regidor de medio ambiente, El biólogo Gutierritos. ajá, se Pero, rifó, ¿qué tal? ajá, se rifó y armó todo Ajá. este pedo, hizo esto y esto, y el nombre del que realmente dio la asesoría técnica quizás no figure. Y digo, a lo mejor hasta es lo de menos, ¿no? No, Para sí, esa justo persona. es a lo que Pero, iba, yo o sea, creo que en ese sentido creo que no es como que
se va a parar el cuello ese cabrón y no, más bien creo que sí tiene que ver como con la información que ya se trae desde siempre, ¿no? Porque como decías hace rato, pensamos que la restauración y la reforestación son sinónimos y creemos que que cuando tú lo haces pues va a salir chido y todo eso, y entonces es como se está haciendo y no, por eso no hay cambios, porque tenemos toda esa información que nosotros como biólogos tampoco hemos sabido pues ahora sí que difundir entre la demás gente para que justamente tengan esa pues esa información, ¿no? Yo creo que si ya tienes esta información y entras a alguno de esos puestos, ya puedes decir, oye, pero ahí me dijeron esto, digo, como por lo mismo, ¿no? Por lo menos voy a preguntar, ¿no? Sí, si claro. es cierto, y ya si no te convencen, pues al final vas a hacer lo que se te hinche, ¿no? Ahorita que estamos hablando de esto de difundir la información de especies nativas exóticas, ustedes recuerdan que según yo iba a empezar con un proyecto de justo que iba a estar, o sea, no iba enfocado a eso, pero que posiblemente pueda servir, ¿no? Entonces quiero retomarlo ya para el próximo año y aquí en el programa me comprometo a que... Me comprometo públicamente. Sí, me comprometo públicamente para que yo mismo sienta la presión, porque si no voy a estar postergándolo y no lo va a hacer, güey. Y pues voy a armar un proyecto que pues va en el sentido de dar a conocer especies exóticas en ciudades. Entonces, para que estén al pendiente y pues ahí se los dejo, ¿no? Ahí lo van a ver ya, a ver si la primera semana del siguiente año o la segunda más o menos. Entonces amigos, también síganos en Facebook para que aquí Sigan estas capsulitas les ponga la información. en la página de Facebook Trópico Seco. Trópico Ahí, Seco, tomando con conciencia. y ahí nos van a encontrar En estas Trópico Seco capsulitas. subimos contenido más decente. Sin chela. Ándale. Sin chela. Digamos la chela. Sin chela y sin cigarro. Entonces, pues sí creo que es muy importante. Y en el programa pasado, si no estoy mal, se habló un poco de eso, ¿no? De la divulgación. Entonces creo que pues muchos temas van de la mano, ¿no? Entonces en este caso, pues lo estás diciendo y lo estamos comentando, creo que va totalmente de la mano de difundir esa información que se tiene. Sí. Aunque está en los libros, está a lo mejor en artículos, pero que sea más accesible, tal vez, o más público. Claro, no sé. parte de lo que se dijo es eso, ¿no? Que la información ha estado ahí, pero muchas veces en artículos, ¿no? Y los artículos van dirigidos hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, es como, voy a escribir ese artículo para que lo lea el Chino y el Panchi, pero no para que lo lea mi jefita, ¿no? Sí, claro. Y creo que... Como el bebé, ¿no? Hace tantos años escribiendo tu tesis para que ni la lean tus jefitos. Sí, Y tus no papás no leen, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Les decía esa vez, no me acuerdo si lo dije, pero le decía, la educación ambiental por parte de nosotros como gente que tiene ya como privilegio de la información, se da a partir de cuando tú le explicas a tu jefita, a tus canales, desde ahí tesis, ¿no? inicia. Donde le dices, oye, Claro, que la entiendan. que lo entiendan, ¿no? Sí. Imagínate explicar tu tesis de exposición simpátrica a tus jefes o a tus abuelos, güey, y que te entiendan, güey. Yo creo que si logras eso, güey, no mames, ya tienes que dedicarte, o por lo menos una parte de tu vida a la divulgación, ¿no? Sí, claro. Pero ese capítulo se los dejamos aquí para que lo chequen. Sí, de buena pasada. Ajá. Y bueno, justo yo creo que es importante lo que tú decías hace rato que... también un poquito. Que justo... También el vato de acá que No, no. del Bob Marley, güey. Se quedó Este, pensativo. ¿Quién sería yo si no no, es que creo que sí es muy importante retomar esta parte de la difusión y la divulgación de este conocimiento, porque justo desde ahí ya se comienza mal para la reforestación, porque no tienen esas bases conceptuales, técnicas, como para realmente hacer la reforestación. Ahí creo que es parte importante de esta difusión de este conocimiento. Sí, pues te digo, en esas campañas que se hicieron, se plantaron árboles exóticos. Sí. Quizás pensando justamente en esto que te decía, que los servicios que pueden brindar quizás pudieran ser los mismos, ¿no? Pero nunca se vieron como esas cuestiones ecológicas o lo de las cuestiones alelopáticas. Ajá, de los eucaliptos, ¿no? ¿Qué es eso, Pati? Y lo dije en el de exótica. No, pues básicamente estas sustancias lo que hacen es impedir el crecimiento de otras especies
De plantas, no de todas, porque por ejemplo el nopal le vale verga. Hierbas como un huevos a la verga. Árboles, hierbas Hierbas, pero generalmente como especies que son más grandes, árboles o arbustos, por ejemplo, es un poco más complicado, porque de que hay especies que lo hacen y les vale madre que esté el eucalipto, lo hacen. Pero sí afecta mucho como que estén estas sustancias o estos compuestos y no dejan crecer a su alrededor. Incluso No sé a veces cuánto, ni a la misma especie, ¿no? de hecho, a la misma especie. Tampoco Pues, la dejan, ¿no? Se ponen, dicen, es mi muy espacio. ajá. Y de aquí no se La sana ¿no? distancia y ahí te ven. Dicen, nadie pasa de esta esquina. Sí. Entonces, y también yo creo que pensaron, como dices, van a brindar los mismos servicios, o también en que son especies, posiblemente, no estoy seguro, de que sean especies de rápido crecimiento, por ejemplo, que es a lo que le tiran siempre. Sí. Son árboles y crecen rápido, pues estos entonces. Entonces, yo creo que fue más bien justo en esa sintonía que dijeron, vamos a reforestar con estas especies. Así es, sí, y creo que pues justamente, o sea, se dieron esos problemas por falta de información que venimos aún acarreando y pues... Yo creo que el punto central es eso, ¿no? La falta de información, porque digo, yo ahorita acordándome en las campañas que yo fui de reforestación hace cuando era niño, y bueno, ¿cómo dices? Cuando te veía el Chemita ahí en tu casa, corriendo en calzoncitos con tus mojitos. Bueno, se le ponía nombres a mis árboles, ya ninguno vive. No, pero justo yo creo que otro de los problemas que llega también a la falta de conocimiento es de que siembran un árbol, les comentaba hace rato, ahí en una área natural que se llama el Tezcala aquí en Morelos, que no, es que tantas especies nativas, ábrale, pues cuáles, ¿no? Cuatecomate, Cuachalalate, digo, bueno, yo aquí en el Tezcala nunca he visto, o sea, sí son nativas de México, sí hay de Morelos, sí son nativas de Morelos, pero no es de esta zona de incluso de zonas cercanas, ¿no? Sí. Muy cercanas, pero de esa zona de... Ajá, digo, así de, Pues pero de hecho pues, también bueno, ¿no? O sea, digo, no les quito que sean nativas, pero no son nativas sí. de esta zona. En la parte también oriente de Cuernavaca, en toda esa parte de Loma de Mejía y todo, la vegetación, si ustedes conocen, es más bien como pastizales, Sí. arbustos chiquitos, quizás como de baquelias, de huizaches y esto, pero ¿qué árbol grande han visto en esa zona, güey? Y la gente, cuando hubo ahí varias controversias con respecto a rellenos sanitarios. ¿Quieres? Empezamos con el otro bloque con esa parte. Porque Ya me van a censurar. Sí. Córtale, mi chavo. Para no... No que vayan a rellenar chela. Y Órale, nos amigos, sigamos entonces, largos y tendidos. Ahorita Dale, nos ya nos vemos vemos. en este corte. Claro. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso después de recargar. Y pues nos ibas a empezar a comentar algo, ¿no? Pues justamente tenía que ver con también la falta como de planeación y de conocimiento, porque en esta zona que les comentaba, como que naturalmente no es un bosque, ¿no? O sea, por el tipo de suelo quizás, o bueno, por cuestiones naturales, no hay árboles. Entonces hubo esta controversia con un proyecto que se quiso hacer de un relleno sanitario y todo esto, y socialmente pues dijeron, no, pues hay que recuperar esta área, ¿no? Y justamente fueron a intentar hacer reforestaciones con plantas nativas, o sea, digamos que lo quisieron hacer bien y todo esto, pero las plantas se morían, güey, o sea, las plantaban y no era por el tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo, eso también influye mucho, eran plantas buenas y todo, pero se morían y decían, ¿por qué está pasando esto? Pues es porque esa zona no es un bosque, o sea, naturalmente era un llano, un pastizal, en donde las condiciones del suelo no permiten. O sea, naturalmente puro pasto. Ajá, naturalmente no iba a crecer un puto árbol ahí. Otro arbusto, como dices. Ajá, un arbusto, pero también, por ejemplo, los que mencioné, los huizaches, las cubatas, también tienen otras condiciones particulares, ¿no? Como la fijación del nitrógeno y esto que tienen las leguminosas, que permiten que pueda haber colonización. De mano, ¿no? Ajá. Entonces otras especies pues ni de pedo iban a armarla en esta zona. Y pues durante mucho tiempo se preguntaron esto y ya pues alguien dijo, güey, pues es que no va a pasar.
pasar, o sea, ¿qué esperas de esta zona, no? Sí, güey. Entonces, también tiene que ver con esta planeación y que pues no siempre, ¿no? Como otra vez en ciudades quizás no hay tanta bronca, ¿no? Pero en áreas naturales creo que sí hay que ver bien, bien sí, pedo, ¿no? Justo ahorita mencionaste lo de los rhizobium, que son bacterias que se asocian con plantas, principalmente leguminosas, para fijar el nitrógeno libre que hay en el ambiente. Y bueno, particularmente es algo que hace muy cosmopolitas, ¿no? Muy exitosas a las leguminosas, pero creo que esta es una parte muy importante, la asociación. Ahorita Juanito tuvo que salir, no nos puede acompañar, pero en algún momento nos platicó en la oficina con el doctor. También el programa. Tercer programa y ahí habla un poquito que justo también, digo, o sea, no simplemente es como que saber de botánica o de este pedo, sino que también ver, como dices, ¿no? Un zoólogo también sabe las interacciones, ¿no? Que tienen los animales con otros organismos para que sean exitosos. Entonces también para hacer reforestación hay que también incluso ver las asociaciones que tienen, en este caso de Juan, pues las micorrizas, ¿no? Que son hongos que se asocian a las raíces de las plantas y que justo tienen los hongos le dan nutrimentos a través de las plantas, ¿no? al individuo para poder armarla. Yo creo que también es parte importante de lo que deben tomar en cuenta para que recae en lo que decías hace rato, ¿no? Incluso no que sea botánico necesariamente, pero un ecólogo seguro sabe de esas asociaciones. Por lo menos sabe que hay. Ajá, que hay y que posiblemente, así como hay en estos organismos, seguro hay en plantas. Sí. Y seguro como lo son importantes para los animales y lo que sea, lo son para las plantas. Claro. Entonces, pues creo que todo se va... Pero es una red, ¿no? Sí, es una red. Pero en este ejemplo que les daba también, justo recordando la definición que nos dijiste de restauración, que es como llevar un ecosistema a su ambiente primigenio, a su ambiente antes de que haya una perturbación. En este caso, por ejemplo, en esta zona, es como no la estás llevando imagínate que hubieras logrado que todos los individuos que plantaste ahí la armaran, pues hubieras hecho también una perturbación. Sería una perturbación. O sea, a pesar de que son especies nativas de Morelos, pero estás perturbando porque ahí el ambiente nativo es eso, ¿no? Es el pastizal, algunos arbustitos y toda esta onda. Y tú llegando con tu pinche bosque, y tomando en cuenta que esas especies, bueno, como dices, son nativas, ¿no? Pero tomando en cuenta que esas especies las hayan sacado o las hayan producido de individuos que están aquí. Porque digo, genéticamente en muchas ocasiones no es igual la población de los pinos de aquí de Morelos a la población de pinos de Oaxaca. Y luego lo que hacen, hay que sembrar pino Montezume, y lo traen de Oaxaca, güey. O sea, ¿para qué lo van a traer de otro estado si aquí naturalmente está? A lo mejor ayuda un poco con la variabilidad genética. Habría que ver hasta qué punto, ¿no? Justo iba a comentar después, no recuerdo en qué materia, hablaban con cuestiones de microsatélites y todo eso, entonces hacían estudios con poblaciones de una zona y de otra zona y ver qué tan semejantes eran para ver si los de allá eran muy similares y que convenía traerlos de allá para acá para reforestar. Pero aquí ya se metían a un poco con cuestiones más moleculares que lo aplicaban también a reforestar. Yo creo que es más complicado, pero también es otra forma de hacer una reforestación de una buena manera. Sí. Entonces, pues sí, tienes que tener en cuenta como muchas cuestiones técnicas. O sea, la reforestación creo que sí funciona, sí podría funcionar. Técnicamente sí podría funcionar, pero sí tienes que ponerte como que muy chingón en varios aspectos para no son enchiladas para hacer reforestación. Y justamente eso es cierto, porque pues sí piensas que nada más es juntar banda y que te ayude a sembrar y ya, ¿no? Sí. O sea, de hecho en Morelos creo que hace como 10 años se consiguió un récord Guinness. Se llevó justamente allá por mi rancho, bueno, en toda la parte norte, se llevó un montón de gente, que no me acuerdo en cuántas horas fue, y fue un récord así de la mayor cantidad de árboles plantados en cierto también tiempo. apenas un par de años, yo creo, ya
estaba estudiando biología, ya estaba en la facultad, estaba la campaña de un grupo de cervezas, bueno, pues no toca, para no decir marcas, que No, hacían... para no no, fallar, no, ¿no? No, Ah, ni siquiera los patrocina, puto. pero sí, justo esa empresa, digo, como decíamos en un inicio, o sea, está bien porque tiene, a lo mejor y por evadir impuestos o por cuestiones políticas, lo hacen, pero al menos intentan hacerlo, pero lo hacen de una forma errónea, que justo hicieron esas campañas de que voluntarios para tal cosa, se te va a pagar el transporte, se te va a dar comida y agua, entonces, bueno, vamos, ¿no? Ajá, y tu foto, tu playerita. Recuerdo que Pero pues, al final de cuentas planteaban cosas que pues, no eran de la aquí zona, en ¿no? O sea, les faltaba esa el parte. Cerro de la Herradura, aquí en tu rancho, en Ocote, Aquí hay en Ocotepec, se hizo también una plantación patrocinada por una compañía de teléfonos muy famosa en México. Y el problema ahí fue que, como dices, ¿no? Seguramente lo hicieron, bueno, a lo mejor también tiene un trasfondo, como dices, sí, quizás, de quizás, pero la parte como ambiental es chido, ¿no? Es como, órale, cabrón. Sí, el límite Pero el que pedo se es que tiene. llevan arbolitos de 20, 10 centímetros que, güey, no mames, o sea, ni de pedo van a pegar, ¿no? Como Yeah. se le conoce. Sí, bueno, al menos, no sé, si decimos una lista de las cosas que están mal, o bueno, que lo hacen mal aquí, al menos en esta parte de Morelos, ¿no? Que uno es eso, el tamaño de los individuos de las plantas que ocupan para reforestar. ¿Qué otro? La fecha, güey, me acuerdo que en algún momento, yo también trabajé, de hecho, en algún momento como reforestador ahí en mi rancho. Y había veces que ya era principios de noviembre y seguíamos trabajando en ese pedo, güey. Y decías, esta mamada no va a servir, cabrón. En primavera aquí en Ajá, México, ¿no? en ese momento ya se había pasado, o sea, porque hace cuenta, sí empiezas en época de lluvias, pero pues es toda una temporada, ¿no? Sí. Y de hecho recuerdo que sí se les cuestionó a quienes localmente estaban llevando este proyecto y dijeron, no, güey, es que el presidente o bueno, alguien de allá de CONAFOR nos dijo que esas plantas, las que se iban a sembrar antes, no se sembraran, no se plantaran, porque iban a ir al desfile, güey, del 16 de septiembre. O sea, ves que el desfile es militar y en México muchos de los vivos forestales los tiene a cargo el ejército. Entonces, como parte de todo el pase de lista que hacen en el desfile, también presentan el plan de reforestación de México. Y decían, es que justamente las plantas que tenemos van a ir a desfilar, güey, y entonces no las van a entregar hasta después del desfile, ¿no? Y pues vale pito, güey. Y no es que te digan, bueno, el desfile es el 15 o 16, te lo dan hasta noviembre, ¿no? Ajá. Entonces, hasta eso, güey, imagínate. Por más que, digo, en esos momentos a la gente se le está pagando porque es una de los programas de empleo temporal que tiene el gobierno federal. Y también, pues, mucha gente lo hace como por este entusiasmo, ¿no? Hacia el ambientalismo que existe, ¿no? Pero, pues, te das cuenta de todas estas cosas y dices, también recuerdo que una vez, porque en esa zona, por ejemplo, pues hay ganado. Entonces siembras, algunos, por ejemplo, sí sembraban, como decías, ¿no? 1 metro. Estás acá y al otro metro ya está el otro árbol. No, te digo, o sea, al menos en la última que fui, así de, ay, no, pues que tantas, plazos, ¿no? Muchas, está bien. Luego, hay que distribuir la herramienta, ya me tocó mi palita, mi pico, y ahora, ¿qué? ¿A dónde están los árboles? Los chavos pues que estaban ahí de voluntarios para la organización, agarraban así, subían a la camioneta y ¿dónde los plantamos? Ese vámonos sobre todo el camellón y hay que irlos dejando y hay que las personas lleguen y agarren el arbolito y los planten todos los que puedan y quieran. Entonces, dices, no, bueno, entonces creo que desde ahí empieza mala organización porque íbamos sobre el camellón, o sea, la banqueta aquí comenzaba la parte de la vegetación, pero estaba tupido de hierbas y otros árboles y aquí siembra uno y a los 2 pasos siembras el otro y a los otros 5 pasos otro. Y eso, oye, ya está el concreto, ya está la carretera, después tienes la vegetación toda tupida. Entonces yo creo que de ahí, creo que tuvieron que haber tenido ya sabes que en esta parte está perturbada, ¿no? A esa parte, a las orillas de esa perturbación hay que plantarlo. Sí, o sea. En esos claros, ¿no? Y también en esta que te decía, nos dimos cuenta de que
para evitar un poco lo del ganado también se hizo un cercado con alambre. Y recuerdo muy bien una persona que yo vi y dice, pero ¿para qué hacen este pedo? Nomás es porque les están pagando y la chingada. Y dice, eso a mí no me sirve de nada. Y al otro día que habíamos cercado, ya le habían ido a cortar el alambre y dices, güey, o sea, digo, quizás sí se está haciendo mal en varios sentidos este pedo, pero aún así, pues si no se apoya a estos proyectos, aún menos no están funcionando, porque de por sí hay un porcentaje que se sabe de las plántulas que pues van a morir, ¿no? Sí. Pero pues estás contribuyendo a que ese porcentaje se eleve y al final de los 10,000 árboles que plantaste en toda la temporada nada más 100 estén puestos, ¿no? Sí. Y luego también una vez fui a la parte aquí del norte de Huitzilac y había, no sé por qué, pero justamente parecía que todos los que habían plantado pegaron, güey. Pero justo era de los que están a 1 metro, güey. Y entonces de sotobosque no tenías ni madres. Yo te digo que una parte son los árboles que son muy importantes, por otra parte son las hierbas, claro, las enredaderas. Y ya cuando ves porque yo justamente sí cuestioné esa parte, porque me decían, tienes que plantarlos a 3 metros. Y yo decía, bueno, ya es un poco más de distancia, pero sigue siendo muy cerca, porque tú ves un bosque natural de pino en el norte de Morelos, y están como a 20 o más metros de separación. O sea, y tú dices, o sea, son troncos por más chicos que te encuentres de de 1 metro, ¿no? De diámetro. Entonces, bueno, tienen 1 metro y si lo haces 3 metros para allá, entonces ya tienes espacio, pero la copa, ¿no? Ahora la copa, que ya esa es otra onda, ¿no? Y justamente yo dice, no, pues es que está como contemplado en la tasa de individuos que van a morir y como que al final va a haber esta separación. Y dices, si desde un inicio haces esa separación, creo que es más probable que te sobre. Yo creo que tu tasa de fallecidos va a ser menos. De moridos. De fallecidos. Sí, eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? También recuerdo que en algún momento muchas cosas en comentarios ahí que se hicieron en Facebook, como que alguien dijo justamente lo que decías, ¿no? De que generalmente se plantan árboles chiquitos. Y delgaditos. Y que la mayoría se morían. Y alguien dice, pero es que ¿cómo quieres que llevemos árboles grandes si están bien pesados y no sé qué y la chingada? Y dices, bueno, es que si lo vas a hacer, hazlo bien, güey. O sea, si te está... Yo creo que, y justamente, otra vez regreso a que es un problema de fondo. Si Conafor te está pagando, haz de cuenta que te pagan como $1 por árbol plantado. Pues, güey, que te pague 20 pesos por uno más grande, pero que tiene más posibilidades de... Pues sí, entonces al final... Si te plantas 200 arbolitos al día te van a dar 200 varos, güey, nada más plántate 10, pero bien, que lo hagas chingón, te van a dar la misma cantidad de lana y hay muchas más posibilidades. Justo como lo que mencionas también tú de la temporalidad, bueno, no vas a plantar tus arbolotes, vas a plantar tamaños medianones. Bueno, a lo mejor no es muy efectivo, pero pues a plantarlos chiquitos, pero también los siembran en secas, ¿cómo? Sí, ¿Cómo se hace? Te digo, son varios pero factores no hay manera, ¿Cómo lo haces? Yo quiero ayudarte, pero no me dejas. O sea, creo que sí, también mucho tiene que ver en qué momento del año lo van a hacer. Justo en un programa creo lo platicábamos, no sé en cuál, que muchos se basan en que, primavera, que muchas flores y que todo verde y todo eso. O sea, al menos para esta parte de la República, primavera no es así. Es que primavera es seco. De hecho, en Morelos no tenemos 4 estaciones, tenemos dos. lluvias y secas. Entonces, si vas a hacer tu siembra, hazle las imágenes esas que nos enseñaban en la primaria de primavera, que muchas mariposas y que todo verde y todo eso. O sea, realmente aquí no pasa eso porque primavera es seco. A lo mejor en ciudades como Ciudad de México y un poco en Cuernavaca pasa, pero porque tenemos muchas especies exóticas, que por ejemplo justamente la jacaranda, pues finales de marzo, inicios de abril, las calles del centro histórico están hermosas, güey, por la floración de jacaranda, güey, pero no tienen
vegetación nativa, flores. De hecho, en México, bueno, como dices, en Morelos, la floración principal se da después de lluvias. Y pues sí, pero la plantación... Después de lluvias, pero antes de entrar a secas totales. Pero si vas a hacer una plantación tendría que ser como antes de lluvias, ¿no? Para que absorban toda la cantidad de agua. Recae de nuevo algo que ya habíamos platicado, que exactamente yo no sé de eso, pero pienso que va un poco con más conciencia hacia tomar en cuenta todas esas se me fue la palabra, güey. Este perro. Como todas esas variables que puede haber en el ambiente, güey, cuando hacen la plantación de diferentes cultivos que son de temporal, que le llaman, por ejemplo, y es ese conocimiento que se tiene como tradicional, tal vez. Yo no sé si sea así, que a lo mejor se plante, no sé, en marzo, mayo, no sé, güey, justo antes de que empiece la temporada de lluvias, ¿no? Para que durante ese tiempo, o sea, como no tienes el riego como pues, los otros cultivos, pues ahora sí que el riego que tienes son las lluvias, ¿no? Entonces siento que ese conocimiento también sería, pues es importante. Sí, es que, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, ahí en la parte norte, el maíz, cuando siembra maíz allá, lo hace desde marzo, güey. Porque saben que por el clima tarda un poco más en crecer, o sea, las lluvias empiezan hasta finales de mayo, pero desde marzo ya están echando ahí la milpa. Claro. Y por ejemplo en el sur no, porque como dices, el conocimiento ya les dijo que siembren básicamente iniciando lluvias porque tienen otro ciclo de vida más rápido y todo eso. Y creo que, como dices, ese tipo de variables también pues son importantes a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que también otra cosa importante, y creo no lo habíamos mencionado, bueno, sí, la parte en el lugar donde lo vas a sembrar, pero más específicamente, en qué área dentro de la zona que quieres reforestar lo vas a hacer, ¿no? O sea, porque como decía hace rato, o sea, donde yo fui, lo querían sembrar abajo donde estaba tupido de vegetación. Entonces son buscar claros, o sea, zonas que realmente no lo tengan. Porque te digo, en esta parte del norte, que es la que conozco un poco más en cuestiones del bosque, de esa parte, hay zonas que están claros, pero están llenos de pastizales quienes van dicen, pues hay que reforestar aquí porque no hay ningún árbol. Justo es exactamente. Justo es a lo que iba, yo creo que son pastizales naturales que tienen el porqué de estar ahí, entonces no puedes llegar y vamos a hacer bosque aquí y chingue su madre. La otra es de que, o sea, sí llegan a un lugar que, bueno, o sea, naturalmente sí estaba tupido, pero ya está deforestado, ahora hay que reforestarlo, ¿no? Y lo que pasa, o sea, lo siembran a la mitad de todo esa lagunita de desierto, ¿no? O sea, no tiene sombra, lo hacen en secas, o sea, no tiene sombra, no tiene agua, o sea, ese arbolito que está ahí en medio parado, va a valer madre. Entonces justo lo que nos comentaron. O sea, ahí sí es un poco diferente a lo que yo te digo, porque aquí sería como lo que decía de esta parte. No, vas a perturbar. No, pero que tú ya sabes realmente que sí está perturbado. Y aquí no se va a dar porque no tiene sombra, esta es una especie como de sombrilla justamente que le llaman. Justo lo que se propone ahí es, ¿por qué comenzar de ahí? ¿Por qué no comienzas a las orillas, al contorno de esa área perturbada, ¿no? Y poco a poco ir cerrando, ¿no? A esa zona. Y realmente no lo han, al menos a las reforestaciones que yo he ido, no lo han hecho así. Y además te evitas, o sea, tú como, no sé, como gobierno federal o estatal o como empresa público-privada, el gastar los millones, o sea, que al final sabemos que el gasto de millones es por otras cuestiones, pero lo que realmente se destina a esas campañas te lo puedes estar ahorrando haciendo lo que ustedes dicen. Por ejemplo, o sea, ya, en vez de plantar 100,000 árboles, ¿por qué nada más no nada más plantas 1,000, pero que se hagan con esa estrategia? Sí, ¿no? Y se ahorra el pago de gente que, o sea, está chido que haya gente que va a estar trabajando y eso, pero al final si tu finalidad es la reforestación y que funcione y volver a regenerar como ese ecosistema, pues no lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, y además estás gastando de más. Me ha tocado ver, o sea, lugares que ya fueron reforestados, entre comillas,
se muere esa población que sembraron y vuelven a reforestar esa, entonces están reforestando la misma área, entonces están invirtiendo dinero y tiempo que se puede ahorrar y que puede ayudar más a la conservación, justo a la restauración. Es que por ejemplo, y justo ya yendo a la parte de restauración, a lo mejor no, es que por ejemplo decías, a lo mejor se le va a pagar a menos gente, ¿no? Porque estás sembrando 100,000, nada más plantas 1,000, ¿no? Y por ejemplo si pero con una buena estrategia. Ajá, no, pero decía Panchi, a lo mejor te ahorras gente. Yo creo que puedes invertir la lana, contratar a la misma gente, pero que haga otras actividades. Claro. O sea, si contrataste a 100 personas para plantar esos 100,000, no significa que nada más vas a contratar a 10 personas, sino que contrates a esas mismas 100, pero dales otros trabajos, o sea, que vayan, que estén vigilando, que estén haciendo otro. Lo que decías, ¿no? El alambrado para evitar como todo este tipo de cosas con el ganado y demás. Y yo creo que podrías, porque pues sí, estos empleos yo creo que sí ayudan mucho a comunidades que pues están marginadas en muchos casos. Entonces pues mejor cambia tu estrategia, contrata a las personas, págales, pero dales otras chambas, ¿no? Y que va a ser eficiente. Claro. Incluso hay zonas en donde solamente... Que en el mejor de los casos se van a ahorrar dinero. Claro. Sí, posiblemente. o sea, o más bien, a lo mejor no te lo ahorras, pero sí lo estás invirtiendo bien. Porque imagínate, no, pero decía, en el mejor de los casos se lo pueden ahorrar. Pues, muy poco, pero pues... Digo, si de por sí lo vas a gastar, o sea, porque te gastas no sé cuántos millones en plantar esos 100,000 árboles, gástate esos mismos millones en plantar esos 1,000, pero que sí funcionen, o sea, porque el problema de que plantes los 100,000 no es que estés gastando, güey, es que al final se están yendo a la basura porque la mayoría de los árboles se están muriendo. Entonces invierte lo mismo en estos 1,000, pero asegura que nada más uno se te muera, güey. En el mejor de los casos se ahorra. En el mejor. No siempre, en el mejor. Ya no se peleen. Yo no creo que sea el ahorro, sino que sea una inversión real. No, ni yo, pero en el mejor se lo ahorra. Para que me pasen otra chelita. Interrumpo su programación. Pues sí, ¿no? Entonces creo que en términos generales, de hecho se ha hablado estos casi 2 bloques de reforestación, que creo que es muy importante para llegar a la otra parte, desde el punto de vista, no sé, que digan ustedes. Es que, bueno, justo lo que mencionas hace rato, de que la reforestación no es consecuencia de la... Bueno, no es similar. Reforestar no quiere decir que estás restaurando un ambiente, porque te puedes ahorrar justo, entre comillas, ahorrar la reforestación si entiendes bien el concepto de restauración. No hay necesidad de llegar a esa parte de invertir dinero para sembrar. Si sabes... Yo creo que al final tienes que invertir. Para sembrar. Para sembrar, yo digo para sembrar. Pero sí hay que invertir, sí, ¿no? No sé si más o menos, pero... puede ser, pero pues al menos para sembrar ya no lo inviertes. Y sabes que va a ser, si lo haces bien, la restauración seguro es algo asegurado. Volviendo a la pelea que teníamos con Chica, no es que no es realmente la reforestación no lo estás invirtiendo, lo estás tirando a la basura, güey. Eso sí no te lo peleo. Porque te digo, no es que los 100,000 árboles no van a pegar, ni el 90% va a perecer, güey. Y entonces estás tirando todo. Justo por la metodología que tienen. Claro. Porque si tienen una buena metodología y igual y plantan, tenemos 100,000, pero no los 100,000 van para esta zona, los distribuyen a lo largo. Entonces, bueno, pero la metodología. Pero otras acciones, o sea, te digo al final, ¿sí? Ahora sí, inviértelo de verdad, ya con restauración. Entonces ahora sí, págale a la misma gente que le ibas a pagar para plantar esos árboles, págale para no talar, güey. Porque eso es uno de los pedos, ¿no? O sea, la mayoría de las perturbaciones que se hacen son por la ganadería, por la agricultura, por la tala y bueno, creo que son los 3 principales, ¿no? Pero pues págale a la gente. Sí, pues es que invierten, vamos a sembrar 10 árboles por cada uno que tira. Ok, o sea, de esos 10 árboles, muy probablemente te va a sobrevivir uno.
ese uno cuánto va a tardar 30 años en O crecer sea, lo que tenía el que tiraba. claro, o sea, invierte güey. en hacer un ordenamiento ecológico Ujú. en la zona y dile a la banda, mira, en esa zona aquí puedes hacer agricultura y ganadería y silvicultura y todo ese pedo, pero lo demás déjalo en paz. O sea, planear y todo esto, o sea, porque la restauración se da de manera natural en la mayoría de los casos, Sí. ¿no? Entonces simplemente... Ajá. Justo esa era... Hay que tomarnos Oh, un Ya respiro. estamos Muy exaltados. Yo creo que se estremecieron en estos Ay, últimos Dios. 5 minutos. me estremecí. Ay, compadre, me estremecí. Pues hay que ir a un cortecito y Ya saben, amigos, retornamos, entonces ¿va? Vayan a recargar. ya se la sándwich. Regresamos. ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos dándole fin a esto, creo, espero. Sí. Y pues creo que ya en términos generales, como lo dije en el anterior, dijimos, pues ya se habló de reforestación. Y pues ahorita creo que sería, pues, el tema es reforestación y restauración, ¿no? Entonces, pues ahondar un poco en eso, que creo que hay menos, no sé si menos que hablar, pero menos contras, tal vez yo podría decir, no sé si ustedes piensan lo mismo. Sí hay muchos puntos que se deben de abordar desde mi punto de vista y que ahorita seguramente los vamos a tomar, pero ya no van a tener que ser necesariamente de hablar de especies exóticas, Claro, de es que especies, en la de otros cuestión- temas, ¿no? En la cuestión de restauración, pues volviendo a la definición, es como regresar un ambiente, un ecosistema a las condiciones originales. Entonces, pues obviamente las condiciones originales implican que haya especies exóticas, especies nativas solamente, que haya estas interacciones ecológicas que sean las originales y todo esto. Entonces, como dices, justamente por eso, pues no creo que haya como que hablar de consecuencias Sí, de ajá. meter, porque no tendría, ¿no? Sí, No claro. tendría que verlas. Y pues en este caso, pues es más bien como un poco de la metodología o de las cosas que hay que hacer para poder pues llevar a un Sí, sitio a esta restauración, ¿no? Bueno, no sé si me atrevería, no sé, igual. Es una palabra que no es del todo correcto usar. Que yo, desde mi punto de vista, yo creo que la restauración, si se sabe cómo hacerla, sería más fácil que Igual es más eficiente. No sé. Pues es mejor, que ¿no? la reforestación. O sea, total. Por lo tanto, no sé si es correcto usar ese término de fácil, pero yo creo que, pues bueno, como tú dices hace rato, o sea, en lugar de ocupar tanto dinero para tantas especies, ese mismo dinero ocuparlo, pero teniendo otras estrategias. Creo Y que quizás no utilizaría la te palabra evitas- fácil, Ajá, no sé qué pero, término usar. pero el hecho de que lo hagas bien, creo que te ahorra todo esta problemática que acarrea la reforestación, como Sí, se hace. porque hace rato mencionamos cuestiones de la metodología, pero no mencionamos que dentro de esas pueden llevar algunas otras plagas o enfermedades Claro. o plantas que muestren, ¿no? Entonces creo que si se aplica bien la restauración, te evitas esos problemas que son... Es que de hecho, por ejemplo, ya hablando biológicamente o ecológicamente, los ecosistemas tienen esto que se llama resiliencia, no sé si pues el auditorio lo sabe, pero es como la capacidad misma del ecosistema a volver al estado natural. O sea, porque muchas de las perturbaciones que existen son naturales, ¿no? O sea, ¿Se dan? Naturalmente se dan. una erupción volcánica, Un derrumbe. un derrumbe hace esta perturbación. Saca. A mí me perturba. Sí, te la echo ya. Pero, o sea, se da de manera natural, ¿no? Y hay incendios forestales También. de manera natural, Y ¿no? que eso ya provoca una perturbación Ajá. natural, ¿no? Entonces, el ecosistema como tal tiene esta capacidad de poder Restaurarse por sí solo. regenerarse por sí solo. Y bueno, actualmente pues como el humano ha sido la causa de muchos de estas perturbaciones, creo que sí tenemos como Justo por eso yo creo que se me venía de pronto así de la fácil, así como de... ¿Quién se te venía? La palabra. Se venía de pronto
natural, o sea, ya tienes una perturbación de una área, o sea, en lugar de gastar tanto en reforestar, pues simplemente no la toques. Al igual, inviértele en hacer un cerco y órale, aquí no entra ganado, aquí no hay que hacer esto, simplemente, a eso me refiero como que claro, más fácil. En ese sentido creo que, como dices, lo más fácil es, ya hicimos o se hizo la perturbación, ya no lo toques, no metas ganado, no metas más plantas, deja que la naturaleza siga su curso. Va a llevar su tiempo. Pues obviamente no es como que al año ya vas arbolotes. Creo que una quizás de las contras sería eso, el tiempo, que se porque lleva. pues obviamente uno quisiera que esta restauración se diera en poco tiempo, ¿no? Y poco tiempo también estamos hablando de unos cuantos años, ¿no? No es como dices, al año siguiente, ¿no? Sí. Unos 20 años, ¿no? Quizás uno quisiera que pase eso, pero la mayoría de veces no pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de la pera está esta vegetación como más chaparrita, como de muchas crasuláceas y todo esto, que es justamente la sucesión que está ocurriendo después de una perturbación natural, ¿no? Que hay explosión explosión de estos volcanes, ajá. Y tú ves la vegetación y dices, pues está padre, pero está siguiendo su curso, o sea, y ya tiene algunos años, sí. No pasó esto hace 5 años, Sí. o sea, seguramente esta zona se va a volver un bosque al igual que lo que hay a los alrededores, pero le va a llevar algunos miles de años. Yo creo que para que los que nos ven entiendan más del por qué la restauración tarda más, justo es eso que acabas de mencionar ahorita, que lleva una sucesión. Entonces lleva como que, para que se restaure un ambiente lleva procesos, o sea, va poco a poco, y uno de ellos es la sucesión, ¿no? Que nosotros conocemos especies que las denominamos como especies de sucesión secundaria, que bueno, pero tú sabes más. Esa parte de qué es la sucesión secundaria, ¿a qué se refiere? Pues es que hay especies de vegetación primaria que justamente son los ambientes conservado, ¿no? naturales, conservados, y cuando hay una perturbación llegan algunas especies que ya tienen esos atributos, ¿no? O sea, hay especies como el Dodonea viscosa que comúnmente se llaman Chapulistle, al menos en esta zona. Ocotillo en el norte, que las leguminosas que decíamos, en este caso del norte de los huizaches, las cubatas, que llegan a colonizar esos sitios y empiezan pues y les llaman justamente especies de vegetación secundaria, que son las que surgen después de una perturbación y naturalmente se van sucediendo justamente y eventualmente las especies de vegetación primaria vuelven a colonizar estos sitios. Porque bueno, justo por lo que entiendo es de que estas especies de sucesión secundaria, o sea, tienen esa capacidad, o sea, tienen atributos que les ayuda a crecer en esas áreas perturbadas, y que al paso del tiempo, o sea, ya lo que sabemos de que en un área perturbada debe llevar organismos que ayuden a la tierra a regenerarse. Entonces justo estas plantas cumplen las esa función, ¿no? Por ejemplo, que son fijadoras de nitrógeno, pues llegan, empiezan a enriquecer el suelo y hacen más propicio para que otras especies vayan llegando. Entonces justo o sea, como decimos hace rato, o sea, que lleguen estas especies no quiere decir que al año ya esté bien la tierra, ¿no? O sea, poco a poco estas especies comienzan a colonizar y comienzan como que a preparar el suelo para que posteriormente lleguen las especies de vegetación primaria, o sea, las especies que ya necesitan más nutrientes, comiencen a colonizar poco a poco ahora esos lugares que ya fueron tratados, entre comillas, por las especies secundarias, ¿no? Y se da de manera natural, o sea, no hay esa intervención del humano que hay. Justo creo que el humano, al momento de hacer la reforestación, se salta ese paso de la sucesión secundaria, porque quiere llegar a un sitio que está perturbado, que pues, realmente no tiene nada de nutrientes, ¿no? O sea, es muy difícil que crezca una planta así. Exactamente, entonces, pues sí, justamente otra vez volviendo a lo que hablábamos, tienes que tener esta información también, ¿no? Y como dices, creo que lo más fácil para llevar a cabo una restauración es simplemente no lo toques. La naturaleza ahora sí como dice ya sabe la qué chaviza, es sabia, ¿no? Como dijera nuestro presi,
naturaleza, en vez del pueblo es sabio, la naturaleza es sabia. Pero a veces se apendeja también, ¿eh? ¿El presidente? Bueno, También. Mucho más que la naturaleza, pero es que, por con ejemplo, todo respeto, claro. o sea, pasa de manera natural y creo que, o sea, te digo, es un atributo natural de los ecosistemas, Sí. esta parte de volver a su estado natural. Pero en algunas ocasiones ocurre lo que se le llama arresto sucesional, no sé si Es lo que se me vino a la mente cuando decías, es que hay especies que por ende van a, o sea, viendo una perturbación seguro van a llegar. Ajá. Hablando de esta zona, por ejemplo, la zona sur, Nosotros- Encena, Selva Baja Al Causifoliana. menos nosotros, dos de las especies que colonizan mucho este lugar pues son las cubatas y el huizache, Ajá. que le comen como cubateras y el huizachanes. Y el problema de ellas es que, o sea, sí actúan como, o sea, son especies de sucesión secundaria, como ya lo mencionaste, pero el pedo es que como que dicen, se montan en su macho y no se van. Aquí no me saca, O sea, por eso ya. le llevan arresto. La hacen Porque de Porfirio. Ajá. Se quedan ahí, Sí, ahora sí. muéveme. A ver, porro, a ver si puedes, culero. Entonces ya no, o sea, a lo que ustedes se refieren es que esas especies lo arrestan de tal forma que ya no le dan paso a la siguiente Ajá, etapa, ¿no? se quedan Que ahí. sería la entrada de las Exacto. especies de vegetación Ajá. O primaria. sea, porque natural, digamos, de la forma sencilla, ya llegó un huizachito, una cubata y otras especies, y dicen, bueno, ya cumplimos con nuestra función de nutrir la tierra con... Pero pues no me quiero ir. Ajá, pero ya no me voy. Sácame. O sea, naturalmente dijeron, ya, ahora sí, me hago a un lado y pásale, ¿no? A las especies nativas. Y por ejemplo, en este caso de esta parte de la asociación secundaria, ¿cómo, si quisiéramos resolverlo, o sea, cómo se tendría que hacer? Pues hay formas. ¿Sí hay métodos? ¿Sí hay métodos como para evitar esta parte del secuestro? Se puede hacer a través, por ejemplo, de lo que le llaman especies paraguas. Puedes utilizar, por ejemplo, especies de crecimiento rápido como las parotas. Entonces llegas a estas huizacheras o cubateras y en medio, o sea, como que estratégicamente plantas estas especies como la parota. O sea, una reforestación. Reforestación, pero no lo haces como por sí mismo para restaurar, sino lo haces para que eventualmente esta parota sirva de sombra para ahora sí las semillas de vegetación primaria que van cayendo ahí y las vaya protegiendo. Entonces empiezan a germinar poquito a poco y vas desplazando naturalmente a los huizaches, Las de sucesión secundaria. que como que desarrestan, ¿no? Las dejan libres. Dejan libres. Las O sea, sacan sí de- y creo que más bien ahí va porque como otra vez, lo más fácil es no lo toques, la naturaleza va a hacer lo suyo, ¿no? Pero incluso aunque no haya arresto sucesional, sí puedes ayudar. Justo es algo que, bueno, que se me vino a la mente hace rato porque llegamos a un punto importante, porque si bien es cierto que la definición ya la comentaste un par de veces, en la teoría justo están como esas dos partes, ¿no? De no me toques esto, que no sea tocado por nada, y está la otra parte que dice es restauración ecológica, sigue siendo restauración ecológica, pero puedes echarle la manita, ¿no? O sea, claro. por tipo, como dices, Sí. puedes plantando, dispersando semillas o lo que sea, ¿no? Entonces, creo Sí. que Y en el caso que decíamos de no lo toques, bueno, si no lo tocas, Ya es ganancia. probablemente va eventualmente a haber esta restauración naturalmente, pero si tienes el conocimiento chido y todo esto, creo que sí puedes meterle un poquito de mano y plantar por ahí un arbolito, esto y esto, y hacerlo más rápido. Así que, bueno, a mí en esta parte que tocas, ya me gustaría comentar, no sé si estén de acuerdo conmigo, de que yo creo que aquí es parte importante el apoyo de las personas que viven en estas áreas, porque ellos a lo mejor de una forma incipiente o no tan científica como nosotros, o sea, conoce qué especies naturalmente habitan ahí, porque ya llevan tiempo ahí que suben al cerro y ven, sí que está el árbol y lo encuentras en muchas partes aquí de la sierra. Yo creo que igual y ahí podrías ayudarte de alguna forma con esas personas a ver, ¿usted qué ha visto aquí? ¿No? O sea, ¿qué es lo que usted encuentra realmente en el cerro? ¿No? ¿Qué es lo que usted ve? Igual y hasta ellos
agilizar yo esta creo que sí, parte. o sea, tiene mucha importancia ese conocimiento, en este caso como etnobiológico, pero también creo que a veces se sobreestima esto. Sí. O sea, habría que tener mucho cuidado, es muy importante, pero sí habría que tener mucho cuidado también porque sí he visto a personas que de pronto como que hablan recuerdo que sí he visto a gente que dice, por ejemplo en San Juan, San Juan. en la parte norte, que te digo es una parte de pastizal, de pinos y todo esto, que yo, o sea, estaba un poco perturbado, pero yo lo veo como natural y te digo, es zonas de pastizales amplias y los pinos no están amacollados así uno tras otro, o sea, hay varios metros de distancia Sí. entre cada uno. Y en la parte como sur, no sur, más bien de menos altitud, que es otro tipo de vegetación, que es, bueno, quizás el mismo, pero tiene más como encinar. Y también supongo que es una característica de la especie, porque en el norte están más separados, en más altitud más bien, y en esa parte más de menos altitud de los encinos están más juntos y permiten como más sotobosque, más especies, más especies que están en la parte de abajo. Y recuerdo que alguien dijo, no, es que yo pienso que lo que hay aquí antes estaba allá arriba. O sea, como que digo, asumiendo eso, porque justamente era parte del equipo que estaba haciendo esa reforestación. Y yo creo que no tanto, que a lo mejor Sí, ahí arriba es lo que natural. hay que tener cuidado con cómo se va a manejar. Pero y justamente no se daban cuenta quizás de las especies, incluso aunque sean pinos, pero no era lo mismo. Sí, que claro, como lo que pueden dices, ser pinos inativos, pero no pueden ser los pinos nativos que dominaban en esa zona, por ejemplo. Entonces, justo que creo es importante eso lo que menciono, pero del otro punto de vista hay personas que sí lo dicen, pues yo nunca he visto esto más para allá, más aquí para acá. Sí, No, pero justo claro, o sea, hay que tener cuidado con esas personas que ese dicen, balance, yo ¿no? creo que estas también estaban allá arriba, creo no, que sí porque debe tener hay cuidado. información que es de verdad importantísima de la gente que te dice realmente eso, ¿no? Y sí, de aquí para allá yo nunca he visto un encino. Pero no te están diciendo, quizás está allá. Ajá. Quizás podría estar allá, no, yo de aquí para acá, nomás no sé esto, ¿no? Sí, y es que te digo, yo lo hablo desde, porque, o sea, actualmente yo conozco como florísticamente creo que conozco más en la parte sur, pero de la parte como justamente en este caso de reforestaciones y todo esto de lo que yo he visto es de la parte norte, entonces es como creo que sí, si alguien te dice, es que mira, de aquí para acá no he visto, por ejemplo, ahí sí los aves, los oyameles, los abetos, solamente están hasta arriba, ¿no? Ya puntos altos. A los 3000 metros sobre el nivel del mar. Y creo que entonces ahí sí se han puesto un poco las pilas, porque sí he escuchado que dicen, es que nos mandaron oyameles, pero aquí no hay, cabrón. ¿Por qué los vamos a plantar? Y ahí es como un poquito de eso, ¿no? Que dices, bueno, sí, su conocimiento sí tiene un chingo que ver, ¿no? Pero en otros casos sí es como, creo que sí. Yo creo que decías que tú topas más sobre la reforestación acá de florística, sabes más como del sur, que aquí en Morelos del sur, del centro hacia el sur es Selva Baja Caducifolia y de parte del centro hacia el norte es pino y encino, o sea, más bosque. Y no sé de ustedes, pero creo que de mi perspectiva, creo que se enfocan más en el bosque. Sí, bueno, para las partes secas. La verdad, ahí también te quedo mal porque pues no yo sé, conozco los viveros forestales que yo he visitado, las reforestaciones en las que he participado son solamente para esa parte. Sí, también yo, y los viveros que he visto, que puro pino, que hasta eucarias he visto ahí que tienen luego. Y en la zona sur, la verdad nunca he participado en ninguna campaña forestal, ni Creo que siquiera las he visto. sí ha habido, pero creo que son en Menos menor comunes, cantidad. ¿no? Bueno, el creo chico que sí fue a reforestar el Ajá,
las que he ido es la única que me ha tocado con vegetación de selva baja. En las que yo participé fue hace 10, entre 10 y 12 años, pero se siguen haciendo. Ajá, y esta siento que, o sea, al final yo hace 10 años realmente yo era como de voy a ver pinche Pokémon, güey, o lo que sea, al Dora de ¿Me estás haciendo viejo? No tanto, tampoco así, güey, pero sí lo que trato de decir es que es menos cantidad en cuanto a reforestación en la zona sur y es más reciente, o sea, lo que tú me dices de cuánto es. Ay, fue hace año y medio, creo 2 años. ¿Cuánto Acompañé a un perdían amigo a lo que me mejor? dijo, acompáñame a ver 8 qué onda años. y me das tu punto de vista. Exactamente, en ese sentido yo creo que tiene que ver con la reforestación, tiene que ver con el tipo de vegetación, porque acá lo conocemos como el bosque templado y aquí es como la selva baja caducifolia. Como que lo escuchas y dices, bosque, güey. Sí, o sea, Árboles, como que- granadotes, pinos. Sí, luego como que así, al menos aquí en Morelos, no, pues que a Jojutla, calorón, ¿no? Ajá, La verga, o sea, y sí, pero no le quita, no le resta importancia ese tipo de Sí, vegetación a la de creo que bosque. tiene que ver, yo pienso que con eso, con la definición que tenemos, ¿no? Sí. Porque aunque a la parte sur le llamamos selva, cuando dices baja caducifolia es como y ¿eso hablas qué, de no? selva alta perennifolia del sureste y es como no mames, diversidad, caoba y un chingo de cosas. Sí. Y pues sí, también tiene que ver con la falta de información que tenemos, porque la selva baja de caducifolia es otro pedo. Y que siento que es algo muy irónico porque, no sé, el tiempo que yo llevo como ya botánico, considerado como botánico, güey, pienso que la selva baja caducifolia, al menos aquí en Morelos, es más estudiada o ha sido más estudiada que el bosque. Entonces, ahí como que dices, recaemos un poco a lo que anteriormente decíamos, güey. Muchas veces se hacen las reforestaciones sin ese conocimiento previo que debería de ser o es muy importante, ¿no? Y hasta incluso no sé si tienen que ver con cuestiones como administrativas, porque por ejemplo cuando escuchas hablar de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, ¿a qué tipo de vegetación te imaginas? Yo, o sea, ¿Bosque? Bosques, bueno, bosques, O sea, frío, humedito, acá que te pones tu chamarrita Y pienso que hasta ellos piensan lo mismo y dicen, selva caducifolia, no creo, güey. Sí, no creo. O sea, van a decir, pues planta pinos, esto. Pues aquí afuera tenemos unas oficinas de CONAFOR y yo los topo desde que estaba así. nuestra ubicación. Hay un chingo de oficinas de CONAFOR. Y estaba así, güey, chiquito cuando los conocí y a ellos al menos yo siempre he escuchado que dicen que se van para la parte norte. Sí. O sea, y nunca he escuchado que haya otras brigadas que apoyen hacia la sur, al menos tiene como 4 años que no como que platico tanto con ellos, pero hasta al menos hasta esas fechas que platicaba con ellos no escuchaba como que tuvieran una brigada o que tuvieran unas instalaciones por allá abajo al sur, que justo para la selva baja, caducifolia. Todo es para esta parte en Morelos del norte que es bosque. Sí, bueno, te digo, quizás eso tenga que ver con esa cuestión de nada más escuchar el nombre de la comisión y dices, pues bosque, ¿no? Y otra vez recaen muchas cosas de las que ya platicamos, ¿no? Que justamente pues están yéndose, además de que solamente esta parte, intentando hasta reforestar zonas que no necesitan ser y hasta por ejemplo, o sea, regresando al tema de lo de la restauración, no sé también si concuerdo conmigo, salió a estas personas de estas instituciones, de estas secretarías, de estos sectores que se les está pagando por reforestar, una de sus actividades, porque, o sea, destinar también a actividades que no sea únicamente reforestar, sino que, vayan y hagan guardias. Cuiden que este ambiente, hay que hacerlo por restauración, ¿no? Digo, al final cuando se le está pagando reforeste, no se les está pagando, y si se le está pagando, si ya ahorita no hay campañas de reforestación y no hay temporadas de incendios, su tiempo ocúpenlo para andar haciendo como rondines y ¿qué están haciendo aquí? Pero ¿no? fíjate que al final,
ahora sí que me puedo contradecir un poquito, pero la importancia que le dan más hacia el, por ejemplo, al bosque templado y quizás a la selva alta perennifolia, es porque los recursos maderables están más ahí. En esa zona. Sí, O sea, También. en la parte, o sea, la parte, por ejemplo, norte de Morelos, donde está todo el bosque de pino, pues es el que se utiliza para sacar madera. Sí. Y luego la parte, por ejemplo, de selva alta perennifolia, pues están, por ejemplo, las caobas, Sí, que son maderas maderas, preciosas sí, y claro. todo esto que dices, güey. Y en la parte de selva baja perennifolia, por la misma tipo de vegetación, no tienen esta tanta presión del humano. O sea, se talan árboles para leña, combustible, ¿no? combustible, pero pues creo que es menos. Y para ganado. Ajá. Yo Hacer, creo que sí, sí, para y obviamente ganado, también hay y presiones. yo creo que, al menos no sé, desde mi punto de vista, al menos aquí en esta zona de Morelos, he visto más monocultivos hacia el sur que hacia el norte. Sí, No sé, también. o sea, yo creo que también parte importante, al menos para esta zona de Morelos, son los monocultivos que desmadran la parte sur, que son es diferentes selva baja. tradiciones, ¿no? Creo que Sí, sí, la maderable, como bien yo creo dices, que allá abajo combustible y son monocultivo. cosas importantes que deben de considerar, deben de tomar en cuenta para saber cómo atacar o cómo ayudar a la conservación de acuerdo a la vegetación principal que tienen. O sea, en esta parte, lo de las maderas, ¿no? Que se talan árboles para ocupar la madera como para hacer mesas, muebles. Y al sur, que para el combustible y para los monocultivos, por ejemplo, ya tienen un mejor manejo de los monocultivos, cómo hacer ese cambio de uso de suelos, todo eso. Y en la zona norte, acoplarlo a la parte de esa área, ¿no? Sí. O sea, igualmente creo que pues hay que ver, así que cada tipo Hay de ver. hay de ver. O sea, al final tienes que ver, ¿no? En este caso depende del tipo de vegetación, Sí. ¿no? de cada cosa. Yo creo que incluso va a depender del estado, ¿no? Hablamos al menos de Morelos, que lo conocemos bastante, puede ser diferente en otros estados, pero basándonos en lo mismo, hay que hacer un estudio realmente de qué es lo que tienes, en dónde estás y qué se necesita, ¿no? Atacar las diferentes cuestiones que tienes para... Así es. Pero que eso vamos a ir para un breakcito, ¿no? Sí. Otra recalita. Y Otra recalita. vemos qué pasa. Sabemos qué pasa, Ramírez. Sí, entonces amigos, pues ya saben, Una vayan recalita. por chelita y ahorita nos vemos. Bueno amigos, pues estamos de regreso. Después de recargar y recargar y recargar chelitas. Aquí, Es que nos gusta el tema y nos gustan las chelas, ¿no? Además. Creo que Ambas dos. al principio pensamos que este pedo iba a ser como de 1 hora, ¿no? Bueno, todos los capítulos, pero al final creo que... Nos alargamos, le cantinflamos. Justo por eso, ¿no? Porque aunque le cantiflemos, pero nos gustan los temas de los que hablamos. Sí. Digo, las pedas se alargan, güey. Y aparte, pues la chela, ¿no? Es como que nos da Nos hace más platicadores. ese plus, entonces... Sí. Si nos ven en persona somos bien sericitos. Eso sí, más bien, esos sí son bien perros. En el buen sentido. Con todo respeto a mis compañeros. Pues seguíamos platicando sobre, bueno, habíamos recaído otra vez en la parte de la restauración ecológica, todas estas ruedas de la asociación secundaria y cómo creemos, bueno, creo yo que es mejor aplicar la parte de la restauración, Pues más, que si se ayuda claro, con parte también de la reforestación. más que mejor, creo que el fin de toda persona a la que quiera hacer este tipo de acciones es lo que debe de hacer. Al final, ¿cuál es el resultado, no? Ya como herramienta se pudiera utilizar la reforestación, o sea, porque como dijimos al principio, no están peleadas como tal, pero como se hace en México, que es el problema. O sea, aplicarlas bien. Ajá. Creo Creo que a lo que hay que tirarle, más bien sería a la restauración y ya valerse de herramientas como la reforestación, ¿no? Entonces, sí. porque como otra vez decías hace rato, es más fácil dejar a la naturaleza seguir su curso, pero nosotros ya con el conocimiento que tenemos, nosotros como biólogos en general, los biólogos como tal, los ingenieros forestales, con el conocimiento que ahora se tiene, podemos ayudar a que estos procesos se hagan más rápidos.
Y en el caso, por ejemplo, de las sucesiones secundarias de las que hablábamos, pues también evitarlas, ¿no? O Sí, hacer claro. que en algún momento pues justamente se liberen estas arrestos que hacen. Digo, o sea, que no es que la asociación secundaria esté mal, sino, o sea, está bien, pero hay momentos en el que se queda simplemente ahí, ¿no? Y o sea, también poder detectar esos arrestos de esta asociación secundaria y ver cómo ayudar, ahora sí que como mano del hombre, ayudar a que este ambiente salga de ese arresto, ¿no? O sea, también hay que ver esa parte. Sí, claro. Y todo esto, pues sí es con conocimientos, ahí, si no lo tienen con asesorías. Ajá, ¿no? o sea, Expertos al que final lo creo que, sepan. como ya mencionó, sigue su curso la naturaleza, nada más que sí podemos echarle la Sí, mano, ¿no? y Entonces, yo creo que algo que nos motivó a hablar sobre este tema, y justo es un ejemplo muy claro que nosotros, al menos no me tocó vivirlo, pero sí he visto evidencia y creo que es un ejemplo muy, muy claro que todos conocemos Cruz Pintada, bueno, al menos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM, en su mayoría topan Cruz Pintada, ¿no? Y justo es un ejemplo muy esquemático, ¿no? O sea, muy, muy bonito de ver esta parte de la restauración ecológica. Sí. Pues yo creo que aquí Gerita sabe más ese Las ese nuevas ejemplo. generaciones yo me la sé. No, pues es que es un ejemplo, como dices, bueno, el lugar, todos los biólogos de Morelos lo conocemos, creo. En su mayoría, yo En su creo, mayoría, de los biólogos de Morelos. Todos lo conocemos, pero es un lugar en donde hay una estación biológica que se hizo justamente pues para estos fines, ¿no? De la biología, Para la de conservación. enseñar, de conservar. Pero cuando se inició, pues se contrató gente de este pueblo, de Huautla en este caso, para mantenimiento, para varias acciones de ahí, de esta estación biológica. Y al principio también es como parte de la idiosincrasia de muchos pueblos que creen que unos terrenos limpios, desmontados, son más bonitos, ¿no? Ajá. Sí, que les dicen, vamos a limpiar el terreno. Vamos a limpiar el terreno. ¡Órale! Para que sea bonito, ¿no? Y bueno, para los biólogos creo que preferimos ver ahí una pinche zona Tupida, llena ¿no? de vegetación. Caminar con miedo de pisar una cascabel. Sí, por no, ahí. Pancho. Cállense, que se me pone la piel Que este aspecto, ¿no? De ver una zona pelona. Y entonces la gente de ahí desmontaba las áreas aledañas a Cruz Pintada, a la estación biológica, y lo hizo por varios años hasta A que ver si se podemos les poner dijo, unas imágenes, ¿no? ajá, a ver si se puede, el editor pone ahí unas Se pone imágenes. guapo. Y también pues el dueño, ¿no? de las imágenes También. esperemos que nos dé chance y yo no creo que haya problema, Sí. pero de imágenes, ¿no? que se tomaron justamente de cuando se hacían esos desmontes, y es un caso exitoso de restauración en donde no se ocupó pues la mano del ser humano, no se dejó simplemente el curso como Pero es ya que mencionamos. justo fue, aquí la cuestión fue de que, o sea, estas personas, ¿no? de Huautla, los que vivían en esa comunidad que se contrataban, o sea, dijeron, pues, se va a ver más mejor, Ujú. limpio, ¿no? Entonces comenzaron y deshiervaron, O sea, y talaron. Lo vieron como Y- su chamba, ¿no? O sea, dijeron, me ¿Por contrataron qué? para mantenimiento. Digo, por si no se pueden poner las imágenes, pero yo creo que sí, o sea, es una presa, y justo a la orilla de la presa hay como cuartos, ¿no? Como uno Caballito, como caballos, bungalows. como bungalows, y que justo estos bungalows se construyeron dentro, o sea, esa área estaba tupida de vegetación. Entonces estos habitantes dijeron, no, pues se va a ver mejor si lo limpiamos, ¿no? O sea, que talaron, o sea, deshiervaron, y quedó pelón, o sea, sí se veía a simple vista las cabañas, y que tenían vista hacia la presa. Pero justo el atractivo de esta zona era eso, ¿no? La vegetación, o sea, que te sientas Sí. envolvido de todo este ambiente, o sea, que Más bien en la estación, aparte de ser la estación biológica como tal, es decir, para que los biólogos vayan a hacer investigación y todo esto, tenía un fin de educación ambiental. Entonces, al visitante lo que le interesa ver es justamente el ambiente natural. Y al momento de quitar la vegetación, pues están viendo como una zona deforestada al final de cuentas, ¿no? Y se le dijo a la gente que
que más bien lo que querían era lo contrario, ¿no? Que hubiera vegetación y todo este pedo. Y lo entendieron bien y simplemente dejaron de desmontar. O sea, no es que hayan ido a plantar árboles, a reforestar, simplemente... ¿Lo dejaron en paz? No le metieron mano y en 20 años ya se tenía un ambiente, pues quizás no... Pasen las fotos, ¿no? Para que vean el antes y después. No como quizás no como el natural, pero sí muy cercano, ¿no? Sí. O sea, creo que a lo mejor van a pasar algunos años más para que sea un ambiente de vegetación primaria, como lo mencionamos hace rato, pero que sí es un ejemplo, creo que muy, muy bueno de, como decías hace rato, de simplemente no le metas mano y la naturaleza va a seguir su curso, ¿no? Y pues creo que es más económico. Es más económico. Digo, en los casos en donde hay actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, pues hay que invertirse para darle a la gente, o sea, porque... Darles alternativas. Exactamente, porque o sea, la gente vive de eso, ¿no? Vive de la ganadería, de la agricultura, y llegas y les dices, no, saben que ya no pueden plantar maicito aquí, ya no pueden tener sus vacas. ¿Y luego de qué vivo? ¿Y de qué vivo, cabrón? Entonces, por eso, si lo en que lugar vas... de que ellos busquen sacar dinero sembrando, a lo mejor te pagamos, pero consérvalo. Y de hecho ya hay varios programas. Recuerdo que justamente aquí en mi ranchito hay un programa que se llama Pago de Servicios Ambientales, en donde tú metes a tu terreno con árboles y te pagan al año, nada más porque no le hagas nada. Porque no le hagas nada, cabrón. No manches. Y digo, en cierto aspecto creo que pues es muy interesante. Deberías de meter tu terrenito, güey. Ay, no tengo, güey. Yo lo estoy haciendo. No, o sea, te digo, al final sí son pues varias cuestiones ahí que hay que checar, pero, o sea, creo que, sí hemos avanzado un chingo, ¿no? O sea, sí. Al principio criticamos un poquito al gobierno, a quienes toman las decisiones en el Estado, en el país, con respecto a estos pedos. Pero creo que sí hemos avanzado, ¿no? O sea, actualmente ya no son las reforestaciones que decíamos con especies exóticas, ¿no? Creo que es un gran avance. Dios, actualmente no del todo. Por eso, Dios, ya está avanzado. O sea, sí. Se siguen haciendo mal, pero ya hay algunas cuestiones que hemos dejado de hacer. O sea, a lo mejor sí nos falta logística, pero ya no estamos plantando eucaliptos, jacarandas. Por lo menos, ¿no? Digo, por lo menos ya estamos plantando como decías, ¿no? Especies nativas, aunque no de la zona, pero nativas, ¿no? Es nativa, mínimo ya puede decir, son nativas. Al final creo que es un avance porque, pues, al final, como decíamos, nos falta información que estamos pues llenando, ¿no? Que estamos haciendo, y creo que pues como biólogos pues nuestra chamba es seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Sí. Ojalá no a nosotros, pero que la gente que esté tomando estas decisiones pues informe con la banda que le sabe, ¿no? O sea, sí, decimos yo creo al principio, que no justo porque sea pedos de botánica, de florística, yo creo que también todo tipo de biólogos, ya sea zoólogo o entomólogo, también debe de sumarse a esta parte de esta conservación de la flora, porque al final de cuentas, si hay vegetación, va a haber animales. También es un pedo, porque, por ejemplo, creo que los zoólogos también saben de este pedo, ¿no? O sea, saben que hay especies exóticas y todo esto, pero creo que finalmente lo que determina la presencia o ausencia de organismos, animales, es la vegetación. Sí. Entonces, ahí sí creo que la botánica cobra un chingo de importancia y justamente tomar decisiones. No solo los botánicos se deben de preocupar por estas cuestiones. Digo, ya llegó Juanito, ahorita está abriendo aquí su chelita. Por ahí se escuchó. Y hoy nomás. Por ejemplo, Juan, así en un par de minutos, con respecto a la restauración,
los hongos son bien importantes, ¿no? Porque hacen un chingo de asociaciones con plantas y todo este pedo. Sí, pues lo que pasa es que no es en teoría, o sea, ya hay artículos publicados donde mencionan que los primeros años de vida de una planta en su germinación, la micorriza básicamente es lo que sustenta su tiempo de vida. Entonces, por ejemplo, al menos cuando reforestan, ya van, bueno, tendrían que ir micorrizadas. Hay lugares donde sí ya los hacen, pero pues también no hacen las micorrizas que deben de ser, ¿no? O sea, estas micorrizas aumentan, ¿no? La aptitud de las plantas. Sí, es el desarrollo óptimo de la planta, así se le llama. Entonces, pero, pues por ejemplo, como lo que comentaban ustedes, como hay ciertas localidades donde hay ciertas plantas que solamente son de ahí, y sí hay micorrizas que son muy generalistas, pero también tendrían que, en teoría, meterle las micorrizas que son de la misma localidad, y no lo hacen. Ajá. Yo y me imagino que no lo hacen, yo creo que por dos principales cosas. Una, porque falta de información, y otra, porque yo creo que necesita estudios más profundos, ¿no? Que sean más a fondo hacia esa parte. Al final es falta de información, ¿no? Sí. Porque no existe o no la tienen, ¿no? Entonces, No, pues igual y les de hueva hacerlo. pero pues es lo mismo que decíamos Sí. hace rato, ¿no? O sea, el encargado de hacer la reforestación no se informa y no tiene pues ahora sí que el ímpetu de decir, voy con el pinche Juan a que me diga cómo hacer la plantación, ¿no? Incluso aunque no seas botánico, ¿no? Eres micólogo y todo, pero creo que sí Oye, sería importante consultarte, ¿no? con base a los hongos, esta plantita iría mejor con alguno. Entonces, bueno, ya te vas a las raíces, Claro. ves, oye, yo vi que este hongo crece aquí. O hacer muy una probablemente. cadena de información, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú no sabes de las micorrizas, pero a mí me contratan como el güey que va a hacer la reforestación y digo, no, yo no sé, yo estoy bien pendejo en eso. Chino, tú sabes de botánica, ayúdame. Y tú dices, bueno, pero yo tampoco sé mucho como de las plántulas y eso, voy con el Juan. Y entonces hacemos toda una asociación Sí, de conocimiento y hacemos que el pedo jale, ¿no? Sí, porque al final creo que para que funcione esto y muchísimas cosas en la vida debe de verse desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? Y en este caso definitivamente no es la excepción y Pues sí. ¿Sabes cuál es otro problema? Que por ejemplo el apoyo de reforestación solamente te dan el dinero para las plantas, pero agregarle la tecnología de la producción de micorrizas es otro ingreso que ya no lo dan. Entonces pues también, a veces también pone que a lo mejor pueden que sí lo sepan, pero pues no lo hacen porque tal vez el financiamiento no les Pues alcanza. justo eso entra a lo que veníamos comentando, que esa falta de organización, ¿no? Como de Y es que lo que destinar hacia dónde van los recursos, o sea, tantos recursos para las plantas, tantos recursos para esto, tantos recursos para el otro. Claro, para es que el innovar problema es de esa fondo, o parte. sea, en el momento en el que el gobierno diga vamos a hacer un video forestal, no solamente incluir la parte de la producción forestal, No como solamente tal, incluir sino la siembra, siembra. incluso la investigación, o sea, el gobierno realmente tendría chance de, güey, si quieres hacer esto bien, haz un centro de producción forestal, pero bien, y contrata al micólogo que está haciendo los de las micorrizas, al el cabrón que está trabajando con Rhizobium para que vea las asociaciones de Rhizobium con leguminosas, el que esté germinando y todo el este ecólogo, el ecólogo, el botánico, y el personal que hasta El un afólogo. hasta un zoólogo que diga, Los "Oye, edafólogos también. un edafólogo, hasta un puto vulcanólogo, porque si estás en la zona norte de Morelos, obviamente tienes que saber el tiempo de la última erupción de los volcanes. No sé, a lo mejor estoy ya me muy pedo, güey. Pues es No, importante, pues que ¿no? sí. Saber como el tipo de suelo que hay en la zona también. Pero si es suelo volcánico, Ajá, sí, si es claro. suelo de cualquier tipo, entonces creo que sí hay pues oportunidad de que haya chamba para un chingo de banda, y que se haga bien, ¿no? Porque al final, entonces sí estarías invirtiendo bien el dinero, ¿no? Como te decíamos. Como Sí. se hace ahorita, estamos tirando el dinero a la basura. Entonces, Sí. invierte los mismos millones en este pedo y ahora entonces ya invierte lo chido, ¿no? Pues no Creo sé. que- Así nomás quedó, ¿no? No sé, pues quedan muchas cosas para Como hablar. siempre, güey, Como siempre. pero pues no da para grabar todo. Aparte ya estamos. Ya los entredones. Pero pues podemos volver a hablar, incluso a invitar a Juanito, por ejemplo, para otro programa de
que nos hable qué pasa con los insectos en esta parte de la... También, ¿no? Creo que son importantes La hablar reforestación. de cosas de restauración, ¿no? Sí. Tienes, como dijimos, tienes que ver un chingo de aspectos. Sí, y nosotros hablamos al menos de la parte vegetal, pero Ajá. pues conlleva más relaciones, ¿no? Con Claro. los hongos, con los animales. Entonces, pues sí. Pues Pues así yo ahí la dejo. Yo también, Yo güey. Ya para no cagarla. Más. Pues, Pues lo de ya siempre. saben, la de siempre. Suscríbanse, Compartan, compartan, comenten, denle amor denle amor, tomen agua, en la cruda. tomen conciencia. Y pues